La mañana de otoño en Cedar Springs, Oregón, tenía esa particular calidad de luz que solo los pequeños pueblos de montaña parecen poseer. Filtrado a través de imponentes pinos y abetos Douglas, el sol de septiembre proyectaba largas sombras sobre calles donde todos se conocían, donde una puerta cerrada se consideraba paranoica y donde los niños seguían jugando afuera hasta que se encendían las farolas. Población: 847 habitantes, según el descolorido letrero en la única intersección del pueblo, aunque todos bromeaban diciendo que debería ser 850 si se contaban los 3 perros de los Henderson. El pueblo tenía una escuela primaria, una tienda de abarrotes, una iglesia y un consultorio médico dirigido por la doctora Eleanor Hartwell, quien había asistido en partos de la mitad de los niños del pueblo y había tratado a la otra mitad con todo tipo de problemas, desde raspaduras en las rodillas hasta brazos rotos. Por cierto, si alguna vez has experimentado la pérdida de tiempo, conocimientos inexplicables que no deberías poseer o marcas geométricas que aparecieron de la noche a la mañana en tu cuerpo, comparte tu historia en los comentarios. A veces, las experiencias más extraordinarias les ocurren a personas comunes en lugares como Cedar Springs, y surgen patrones cuando las personas hablan sobre lo que han visto o sentido. La familia Whitmore vivía en una modesta casa de 2 pisos en la calle Maple, pintada de amarillo pálido con molduras blancas que Thomas retocaba cada primavera. Thomas trabajaba como mecánico en Benson's Auto Repair, el único taller entre Cedar Springs y el siguiente pueblo, 50 kilómetros al sur. Tenía las manos manchadas de grasa de motor, por mucho que Margaret se las frotara antes de ir a la iglesia dominical. Margaret daba clases de 3er grado en la escuela primaria Cedar Springs, la misma escuela a la que asistía su hija Lily, aunque en un aula diferente. Llevaban 12 años casados, novios de la secundaria que nunca habían salido de su ciudad natal, nunca sintieron la necesidad de hacerlo. Cedar Springs era un lugar seguro. Cedar Springs era su hogar. Cedar Springs era donde nunca ocurría nada malo. Lily Whitmore tenía 9 años, desdentada y pecosa, con el pelo oscuro y rizado que su madre trenzaba todas las mañanas antes de ir a la escuela. Era bajita para su edad, pero lo compensaba con una personalidad que parecía demasiado grande para su complexión. Sus profesores la llamaban precoz, sus compañeros la llamaban rara. Prefería los libros a las muñecas, las preguntas a las respuestas, y pasaba los recreos mirando las nubes en lugar de jugar a la comba. «Esa niña tiene la cabeza en las estrellas», había dicho la madre de Margaret más de una vez, aunque no estaba claro si era una crítica o una observación. La mañana del 18 de septiembre de 1987 empezó como cualquier otra. Thomas se despertó a las 5:30 con el pitido mecánico de su despertador, el mismo que habían recibido como regalo de bodas y que había sobrevivido a 3 mudanzas e innumerables apagones. Se duchó rápidamente, pues el agua nunca estaba lo suficientemente caliente en su antigua casa. Se puso el mono de trabajo que Margaret había lavado la noche anterior y bajó las escaleras. La cafetera se encendió con solo pulsar un botón, llenando la pequeña cocina con el rico aroma de Folgers, la única marca que Thomas bebía. Margaret se levantó a las 6:15, su rutina tan predecible como el amanecer. Primero revisó la habitación de Lily, una costumbre que adquirió cuando era pequeña, cuando era propensa a salirse de la cuna. La niña seguía dormida, acurrucada de lado, abrazando a su conejo de peluche, el señor Hopsworth, que tenía desde los 3 años y del que se negaba a separarse a pesar de que le faltaba un ojo y tenía el pelaje raído. Margaret cerró la puerta con cuidado y se dirigió al baño, donde dedicó 20 minutos a su rutina matutina antes de despertar a Lily a las 6:45. «Lily Bug, hora de levantarse», llamó Margaret, descorriendo las cortinas para dejar entrar la luz de la mañana. Afuera, el señor Henderson paseaba a sus 3 perros frente a su casa, el mismo paseo a la misma hora todas las mañanas durante los últimos 5 años. Lily gimió y hundió la cara en la almohada, una negociación diaria que nunca cambiaba.
5 minutos más. Dijiste eso ayer y llegamos tarde. Vamos, cariño. Arriba y a por todas. El desayuno consistía en hojuelas de maíz con plátano en rodajas, el favorito de Lily, que se comía en la pequeña mesa de la cocina mientras Thomas leía el periódico y Margaret preparaba la comida. Lily balanceó las piernas bajo la mesa, casi tocando el suelo, y les contó el sueño que había tenido. Había luces, mamá, moradas y doradas, girando en patrones, y oí zumbidos, como cuando el refrigerador hace ese sonido, pero más bonito. Margaret sonrió distraídamente, untando mantequilla de cacahuete en el pan. Parece que tienes mucha imaginación, Lilybug. No fue mi imaginación, insistió Lily, con su carita seria. Se sintió real, como si realmente estuviera allí. Thomas bajó el periódico y le revolvió el pelo. Bueno, no lo estabas. Estabas aquí mismo en tu cama, sana y salva. Ahora termina de desayunar o llegaremos tarde. A las 7:30 se amontonaron en la camioneta de Thomas, la Ford F-150 azul, que había tenido mejores días, pero que aún funcionaba como la seda, como le gustaba decir. Lily se sentó entre sus padres, con la mochila en el regazo, la lona desgastada por 2 años de uso y decorada con sus propios dibujos de estrellas y planetas hechos con rotulador permanente. El trayecto a la escuela tomó 7 minutos por calles vacías, pasando la tienda donde el viejo señor Peterson estaba abriendo la puerta, pasando la iglesia con su campanario blanco apuntando al cielo, pasando el consultorio médico, donde el impecable Mercedes plateado del Dr. Hartwell ya estaba estacionado en su lugar designado. La escuela primaria Cedar Springs era un edificio de ladrillo de una sola planta, construido en 1954, que mostraba su antigüedad en pasillos agrietados y pintura descascarada alrededor de las ventanas. Pero por dentro era cálido y acogedor, decorado con dibujos infantiles y exámenes de ortografía marcados con estrellas doradas. Margaret besaba la frente de Lily en la entrada, un ritual que realizaban todas las mañanas, a pesar de las protestas de Lily de que era demasiado mayor para demostraciones de afecto en público. Que tengas un buen día, cariño. Te veo en el almuerzo. Adiós, mamá. Adiós, papá. Lily saludó con la mano y se dirigió a su aula saltando, con sus trenzas moviéndose a cada paso. Thomas dejó a Margaret en la puerta de su aula, la besó en la mejilla y se dirigió al garaje. Eran las 7:52. En 3 horas y 14 minutos, todo cambiaría. La mañana de Lily transcurrió con el ritmo típico de la educación de 3er grado. Hojas de ejercicios de matemáticas con sumas y restas que parecían inútiles cuando ya había descubierto los patrones meses atrás. Tiempo de lectura, cuando la señora Patterson leía en voz alta La telaraña de Carlota, y Lily se imaginaba a sí misma como Wilbur, diferente a todos los demás, especial en maneras que otros no podían entender. Ciencias que se suponía que iba a tratar sobre el clima, pero que principalmente consistía en colorear hojas de nubes. El recreo llegó a las 10:30, anunciado por la campana que resonó por pasillos y aulas. 47 niños inundaron el patio de recreo, un mosaico de césped y grava con aparatos que no cumplían con las normas de seguridad modernas, columpios con cadenas que crujían, un tobogán metálico que ardía en verano y se congelaba en invierno, un tío vivo que se tambaleaba peligrosamente al girar demasiado rápido, un trepador pintado de rojo y amarillo, con la pintura desconchada y oxidada. Lily no se unió a las otras niñas jugando al 4 cuadrados ni a los niños jugando al kickball. En cambio, caminó hasta el otro extremo del patio, hacia la valla que separaba la propiedad escolar del bosque que comenzaba donde terminaba la civilización. Había traído su cuaderno, de esos de espiral con líneas anchas, y se sentó con las piernas cruzadas en el césped, dibujando lo que había soñado la noche anterior. Luces moradas y doradas en patrones geométricos, círculos dentro de círculos, triángulos que, de alguna manera, parecían tridimensionales en la página plana. La señora Patterson, quien estaba a cargo del recreo ese día, se paró cerca del edificio,
sujetapapeles en mano, contando cabezas cada pocos minutos, como lo exige la política escolar. A las 10:43 contó 47 niños. A las 10:46 contó 46. Le tomó 3 recuentos aceptar lo que le decían las cifras. Faltaba un niño. Recorrió con la mirada el patio de recreo, con el corazón acelerado y la boca seca. Su mirada pasó de los columpios al tobogán, al partido de kickball y a la valla donde Lily Whitmore había estado sentada momentos antes. El cuaderno yacía sobre la hierba, sus páginas ondeando al viento. El señor Hopsworth estaba sentado, apoyado contra la cerca, justo donde Lily lo había dejado. Pero Lily ya no estaba. El silbato de la señora Patterson resonó en el aire, estridente y lleno de pánico. ¡Alto! ¡Quédense quietos donde están! El patio de recreo quedó en silencio. 46 niños se giraron para mirar a su maestra, cuyo rostro estaba pálido y cuyas manos temblaban mientras agarraba su portapapeles. ¿Alguien ha visto a Lily Whitmore? Se le quebró la voz al pronunciar el nombre. ¿Alguien? ¿Alguien vio a dónde fue? 46 cabezas se negaron. Nadie había visto nada. En un momento, Lily estaba allí, sentada junto a la cerca, dibujando en su cuaderno como siempre. Al siguiente, ya no estaba. La señora Patterson corrió hacia la escuela, gritando por el director, por alguien, por cualquiera. Tras ella, las páginas del cuaderno seguían revoloteando, revelando patrones intrincados que ningún niño de 9 años debería haber sido capaz de dibujar. Figuras geométricas que parecían moverse al ser vistas desde diferentes ángulos. Símbolos matemáticos que no se enseñarían hasta la secundaria, si es que alguna vez se enseñaban. El director Morrison salió del edificio, con el rostro alterado por la interrupción y aterrorizado mientras la señora Patterson explicaba. Tomó la radio de su cinturón y ordenó el cierre total. Los maestros salieron de las aulas acompañando a los niños al interior, contando y recontando. 46 niños contabilizados. 1 desaparecido. Margaret Whitmore estaba enseñando división larga cuando se oyó el anuncio por el intercomunicador. Código amarillo. Todos los profesores implementan protocolos de emergencia. Código amarillo. Frunció el ceño, confundida. Código amarillo significaba que había un niño desaparecido, pero todos sus alumnos estaban presentes. Contó rápidamente. 23, todos contabilizados. Entonces, ¿por qué? La puerta del aula se abrió de golpe. El director Morrison estaba allí, con el rostro pálido. Margaret, soy Lily. Las palabras que siguieron llegaron fragmentadas, desconectadas de la realidad. Desaparecidas. Patio de recreo. Desaparecidas. A Margaret se le doblaron las piernas y su visión se redujo a un puntito. Alguien la sujetó del brazo, alguien la condujo a una silla, alguien le trajo agua. Pero solo podía oír el rugido en sus oídos, el sonido de su mundo derrumbándose. ¿Qué quieres decir con que desapareció? Su voz le sonó extraña, aguda y débil. Estaba... La vi esta mañana. La besé. No puede estar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Thomas llegó 11 minutos después, con el overol aún manchado de aceite de motor, tras haber conducido a velocidades que deberían haberlo detenido, pero no fue así porque en Cedar Springs solo había un policía, y él ya estaba en la escuela. Atravesó las puertas de la escuela con los ojos desorbitados y la respiración agitada. ¿Dónde está mi hija? Agarró al director Morrison por el cuello de la camisa. ¿Dónde está mi niñita? Les mostraron el patio de recreo, el cuaderno, el conejo de peluche. Les dijeron que nadie había visto nada, que en un momento Lily estaba allí y al siguiente no. Les prometieron que la policía ya estaba buscando, que llegaría ayuda, que todo estaría bien. Pero Margaret lo sabía. En lo más profundo de su ser, en la sangre, en esa parte de ella que había llevado a Lily durante 9 meses y que había presenciado cada respiración que había tomado desde entonces, Margaret lo sabía. Algo andaba terriblemente mal. El agente Dale Morrison, sin parentesco con el director a pesar de compartir apellido,
Llegó con su única patrulla y parecía abrumado incluso antes de bajarse. Tenía 26 años, recién salido de la academia, y lo habían contratado porque Cedar Springs necesitaba mantener la presencia policial para poder optar a la financiación estatal. El delito más grave que había manejado en sus 2 años de trabajo fue el de los perros del señor Henderson, que se escaparon y aterrorizaron a las gallinas de la señora Chen. Bueno, mantengamos la calma, dijo, aunque le temblaban las manos al sacar su cuaderno. Cuéntame exactamente qué pasó. Se lo contaron. La señora Patterson contó su historia 3 veces, cada una idéntica a la anterior. 47 niños a las 10:43, 46 a las 10:46. 3 minutos. Lily había desaparecido en 3 minutos. ¿Podría haberse adentrado en el bosque?, sugirió el oficial Morrison, aunque su voz carecía de convicción. La valla mide 1,5 metros, dijo el director Morrison. Lily no mide ni 1,5 metros. No podría haberla escalado. ¿Podría habérsela llevado alguien? ¿Un desconocido? La señora Patterson negó con la cabeza enfáticamente. Lo habría visto, estaba observando. Miré hacia otro lado durante unos 30 segundos para detener una pelea en los columpios, pero 30 segundos, nada más. No puedes. Nadie podría. Pero alguien lo había hecho. O algo lo había hecho. La búsqueda comenzó en menos de 1 hora. El oficial Morrison pidió ayuda a los pueblos vecinos, y pronto la pequeña escuela de Cedar Springs se vio rodeada de patrullas y voluntarios. Llegaron padres que fueron sacados del trabajo por llamadas de pánico y se unieron a la búsqueda a pesar de no tener ninguna función oficial. Todos se conocían en Cedar Springs. Todos tenían una hija, una sobrina o el hijo de algún vecino que jugaba con Lily. Esta no era solo la tragedia de los Whitmore, era la de todo el pueblo. Registraron el bosque con perros que ladraban y tiraban de sus correas, pero no encontraron rastro. Registraron el edificio de la escuela, cada aula, cada armario, cada cubículo de baño. Registraron las casas cercanas, tocando puertas, haciendo preguntas, buscando alguna señal. No encontraron nada. Ni huellas, ni ropa rasgada, ni gotas de sangre. Nada. A las 14:00, el FBI ya había sido notificado. A las 15:00, llegaron las furgonetas de noticias de Portland, con sus antenas parabólicas extendiéndose hacia el cielo como flores extrañas buscando el sol. A las 16:00, Margaret y Thomas Whitmore estaban sentados en su sala, tomados de la mano, mientras la agente especial del FBI, Sarah Chen, explicaba que las primeras 48 horas eran cruciales, que tenían motivos de sobra para tener esperanza, que Lily probablemente solo... Pero no pudo terminar la frase porque probablemente no había explicación racional. No había precedentes en los 73 años de historia de Cedar Springs de una niña desaparecida a plena luz del día de un patio de escuela cerrado con 46 testigos que no vieron nada. ¿Lily parecía diferente últimamente?, preguntó el agente Chen con suavidad. ¿Algún cambio de comportamiento? ¿Algún amigo nuevo? ¿Alguien le prestaba atención inusual? Margaret negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. No, nada. Ella era solo Lily, mi Lily bicho, haciendo sus dibujos, leyendo sus libros, teniendo sus extraños sueños. ¿Sueños extraños? Esta mañana, susurró Margaret, mientras el recuerdo afloraba, nos contó un sueño, luces moradas y doradas, patrones, zumbidos. Dijo que parecía real. La agente Chen anotó esto, con el bolígrafo moviéndose rápidamente por la página. ¿Tenía sueños así a menudo? No, no sé. ¿Quizás? Creo que mencionó luces antes. ¿Hace unas semanas? No, solo eran sueños. Los niños tienen sueños raros. Thomas habló por primera vez desde que se sentaron, con voz hueca y distante. El cuaderno. ¿Viste lo que estaba dibujando? El agente Chen asintió. Lo recogimos como prueba. Dibujos inusuales para una niña de su edad, patrones geométricos, algunas notaciones matemáticas. ¿Siempre le han interesado las matemáticas? Se le da bien, dijo Thomas.
Más que bien. El año pasado aprendió a multiplicar sola. La escuela quería adelantarla, pero a Margaret le preocupaba que la aislara de los niños de su edad. Se giró hacia su esposa con el rostro desencajado. ¿Estuvo mal? ¿Deberíamos haberlos dejado? ¿Seguiría aquí si hubiéramos...? No, lo interrumpió Margaret, aunque su voz carecía de fuerza. No hagas eso. No podemos... No podemos. Se sentaron en silencio. El reloj en la repisa hacía tic-tac de manera constante. Cada segundo pasaba otro segundo más. Lily se había ido. Afuera, el sol se ponía sobre Cedar Springs, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Los voluntarios continuaban la búsqueda con linternas, cuyos rayos atravesaban la creciente oscuridad. Las cámaras de noticias capturaron imágenes para la transmisión vespertina, y en algún lugar, de alguna manera, imposiblemente, Lily Whitmore no estaba donde se suponía que debía estar. A las 18:47, 9 horas y 41 minutos después de la desaparición de Lily, la doctora Eleanor Hartwell llegó a la casa de los Whitmore con un maletín médico y una expresión de profunda preocupación. Había sido la pediatra de Lily desde su nacimiento. La había traído al mundo en esta misma casa cuando Margaret rompió aguas 3 semanas antes de lo previsto y no había tiempo para llegar al hospital, a 48 kilómetros de distancia. «Thomas, Margaret», dijo en voz baja, tomando las manos de Margaret entre las suyas. «Vine en cuanto me enteré. Esto es... No me imagino por lo que están pasando». Margaret miró al médico con los ojos enrojecidos. «Se ha ido, Eleanor. Mi bebé se ha ido». «La encontrarán», dijo la doctora Hartwell con convicción, aunque algo en sus ojos brilló, solo por un instante. Algo que podría haber sido culpa, miedo o conocimiento. Los niños no desaparecen así como así. Tiene que haber una explicación. La agente Chen se levantó de donde estaba revisando notas. «Doctora Hartwell, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre Lily. ¿Es usted su médico de cabecera?» «Desde que nació», confirmó el médico. «Conozco a ese niño tan bien como cualquiera. ¿Ha estado sana? ¿Tiene síntomas inusuales? ¿Tiene alguna queja de dolores de cabeza, náuseas o problemas de memoria?» El doctor Hartwell lo consideró detenidamente. «Lily siempre ha sido... diferente. Cognitivamente avanzada. A veces se quejaba de pesadillas, de sentirse observada, de oír sonidos que otros no podían oír. Pero nada médico. Solo una imaginación hiperactiva en una niña muy inteligente. ¿Pesadillas sobre qué? Luces, normalmente. Una vez dibujó, durante un examen, círculos y patrones. Me pareció encantador. Pensé que algún día podría ser artista». La voz del doctor Hartwell se quebró. «Nunca pensé...» El agente Chen tomó notas. «¿Cuánto tiempo lleva teniendo estas pesadillas? ¿Tal vez 6 meses? Es difícil decirlo con exactitud. Los niños pasan por etapas». 6 meses. El agente Chen lo subrayó 2 veces. ¿Y nunca lo consideró tan inusual como para contárselo a sus padres? Sí lo mencioné, dijo la doctora Hartwell con tono defensivo. Margaret lo sabía. Lo hablamos durante la última revisión de Lily. Sugerí que quizás limitara su tiempo frente a la televisión, asegurándome de que no viera nada demasiado estimulante antes de acostarse. Margaret asintió, aunque parecía confundida. Sí, cortamos la tele por la noche. Pareció estar mejor por un tiempo. ¿Pero los sueños continuaron? No los mencionó tanto, dijo Margaret. Creí que ya no estaban. O bien, pensó el agente Chen, pero no lo dijo, Lily había aprendido a no hablar de ellos. La tarde se alargó hasta la noche. Enviaron a los voluntarios a casa con la promesa de que los llamarían si era necesario. Las furgonetas de noticias partieron para presentar sus artículos. El FBI instaló un puesto de mando en la escuela. Y los Whitmore, sentados en su sala, rodeados de fotos de su hija, esperaban que sonara el teléfono, que llamaran a la puerta, cualquier cosa que los trajera de vuelta a casa. A las 11:00 p.m., Thomas se levantó de repente. «Necesito hacer algo. No puedo quedarme aquí sentado. Necesito buscarla». «Thomas,
No, dijo Margaret, extendiendo la mano hacia él. Está oscuro. Te perderás. Tienes que... Necesito encontrar a mi hija. Su voz se alzó, quebrada por la angustia. Está ahí fuera, sola, asustada, llamándome, y yo estoy sentado en este maldito sofá sin hacer nada. Los profesionales están buscando, dijo el agente Chen con suavidad. Lo mejor que puedes hacer es estar aquí por si hay noticias. ¿Y entonces qué? Rugió Thomas. ¿Qué hacemos? Dime. Porque estar aquí esperando me está matando. Margaret se deshizo en sollozos, y Thomas se recostó en el sofá, atrayendo a su esposa contra su pecho. Se abrazaron como se habían abrazado durante 12 años, en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza, pero nunca en esto, nunca en el infierno de no saber. A las 2:47 a.m., Margaret finalmente se durmió de cansancio, con la cabeza sobre el hombro de Thomas. Él permaneció despierto, contemplando las fotos familiares en la repisa. Lily a la 1, cubierta de pastel de cumpleaños. Lily a las 3, sin dientes delanteros. Lily a las 7, sosteniendo un examen de ortografía con una calificación perfecta. Lily a las 9, justo el mes pasado, sonriendo a la cámara con el señor Hopsworth bajo el brazo. Y luego, a las 4:53 a.m., exactamente 18 horas y 7 minutos después de su desaparición, Lily Whitmore reapareció. 6 horas. Ese fue el tiempo que Lily Whitmore estuvo desaparecida. Ni años, ni meses, ni siquiera días. 6 horas desde que desapareció de aquel parque infantil hasta que la radio del agente Morrison cobró vida a las 4:53 a.m., con unas palabras que parecían imposibles. La tenemos, ha vuelto. Si sigues este caso cada vez más extraño y te preguntas cómo un niño puede desaparecer a plena luz del día para reaparecer antes del amanecer sin explicación, considera suscribirte y activar la campana de notificaciones. A veces, los misterios más inquietantes no son los que quedan sin resolver, sino aquellos cuyas respuestas solo generan más preguntas. Thomas se despertó sobresaltado por la estática de la radio. Margaret seguía durmiendo intranquilamente contra su hombro. La agente Chen, que dormitaba en el sillón frente a ellos, ya estaba de pie, apretando el teléfono contra su oído. ¿Dónde? Preguntó. ¿Cómo? ¿Está herida? Thomas apartó a Margaret con cuidado y se puso de pie. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le iba a reventar el pecho. ¿Es Lily? ¿La encontraron? ¿Está bien? La agente Chen levantó un dedo, escuchando atentamente. Su expresión pasó de la alerta a la confusión, y luego a algo que parecía casi miedo. Voy para allá. No dejen que nadie toque nada, y no pierdan de vista a la niña. ¿Qué pasa? Margaret ya estaba despierta, poniéndose de pie con dificultad. ¿Es Lily? Dios mío, está viva, dijo rápidamente el agente Chen. Está en la escuela, en el patio, justo donde desapareció. Se movían como un solo organismo, los tres, corriendo hacia la camioneta de Thomas. El trayecto que normalmente tomaba 7 minutos, tardó 4. Thomas se saltó 2 señales de stop y aceleró a 100 en calles con señales de 25. Nadie lo detuvo. La patrulla del oficial Morrison ya era visible en el estacionamiento de la escuela, con sus luces pintando el edificio de rojo y azul alternados. La escena en el patio de recreo parecía surrealista en la oscuridad previa al amanecer. Se habían instalado focos portátiles que proyectaban sombras intensas, y allí, en el mismo lugar donde había desaparecido 18 horas antes, estaba sentada Lily Whitmore. Estaba sentada con las piernas cruzadas sobre el césped, con su cuaderno abierto en el regazo y el señor Hopsworth agarrado bajo el brazo. Estaba escribiendo algo, moviendo la mano rápidamente por la página, completamente absorta en lo que estuviera haciendo. «¡Lily!», gritó Margaret, y echó a correr. «Espere». La agente Chen la agarró del brazo. «Señora Whitmore, espere, por favor. Es mi hija». Margaret intentó soltarse. «¡Suéltame! ¡Lily! ¡Lily!».
Lily levantó la vista al oír la voz de su madre. Bajo la intensa luz de los focos, su rostro parecía extraño, desconocido. Sus ojos tenían una mirada distante, como si mirara algo lejano en lugar de lo que tenía justo delante. Cuando habló, su voz era tranquila, casi clínica. «Hola, mamá, estoy trabajando en algo, terminaré pronto». Margaret se quedó paralizada. ¿Trabajando en algo? Lily, ¿dónde has estado? ¿Qué pasó? ¿Estás herida? No me lastimé, dijo Lily, volviendo su atención al cuaderno. Solo necesito terminar esto. Es importante. El agente Chen se acercó lentamente, con las manos visibles y voz suave. Lily, soy el agente Chen. ¿Puedes decirme dónde has estado? Aquí, dijo Lily sin levantar la vista. Ya he estado aquí. Cariño, no pudiste estar aquí, dijo Thomas con la voz quebrada. Buscamos, todos buscaron, te habías ido. No, corrigió Lily, sin dejar de mover el lápiz. Estaba aquí. Simplemente no podías verme. Los adultos intercambiaron miradas. El oficial Morrison habló por radio pidiendo asistencia médica. La enfermera de la escuela, la señora Brennan, que vivía a solo 2 cuadras, llegó en minutos, todavía en bata. Lily, cariño. La señora Brennan se arrodilló junto a la niña. ¿Puedo revisarte? ¿Asegurarme de que no estés lastimada? Te lo dije. El tono de Lily tenía un dejo de irritación. No estoy herida. Estoy ocupada. Esta ecuación es muy compleja y necesito concentrarme. ¿Ecuación? El agente Chen se acercó intentando ver el cuaderno. Lily, ¿qué estás escribiendo? Por primera vez, Lily levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Bajo los focos, sus pupilas parecían más grandes de lo debido, casi completamente negras. Las ecuaciones que me enseñaron. Necesito escribirlas antes de que se me olviden. Son importantes, lo explican todo. ¿Quién te lo mostró? Preguntó el agente Chen con cautela. ¿Quiénes son ellos, Lily? Lily volvió a escribir. Los de la luz. Querían que entendiera. Dijeron que estaba lista. Margaret emitió un leve gemido de dolor. Thomas la rodeó con el brazo, aunque parecía a punto de desplomarse. La señora Brennan extendió la mano con cuidado para tomarle el pulso a Lily, y en cuanto sus dedos tocaron su muñeca, la enfermera jadeó y se apartó. ¿Qué? Preguntó el agente Chen. ¿Qué pasa? Su piel, susurró la señora Brennan. Está fría. No fría, fría. Como si hubiera estado en un congelador. Estoy bien, insistió Lily sin levantar la vista. Solo tengo frío. El espacio es muy frío. Espacio. La palabra quedó suspendida en el aire como algo físico. El agente Chen se agachó junto a Lily y le habló lentamente. Lily, necesito que dejes el lápiz y me mires. ¿Puedes hacerlo? Casi termino, murmuró Lily. Tenía la mano acalambrada. Apretaba el lápiz con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos, pero seguía escribiendo con precisión mecánica. Símbolos matemáticos llenaban la página, ecuaciones complejas que no tenían sentido para ninguno de los adultos que la observaban. Letras griegas mezcladas con números, extrañas formas geométricas, fórmulas que parecían interminables. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero fueron solo 3 minutos, Lily dejó el lápiz. Cerró el cuaderno con cuidado, como si contuviera algo preciado y frágil, y miró a los adultos reunidos con ojos que eran a la vez suyos y completamente ajenos. Ya terminé. Podemos irnos a casa. El hospital estaba a 40 minutos, pero la ambulancia llegó en 30. A pesar de las protestas de Lily, que decía que estaba bien, que solo quería irse a casa, que no tenía ningún problema, el agente Chen insistió en un examen médico completo. Margaret iba en la ambulancia, de la mano de Lily, mientras Thomas la seguía en su camioneta con el agente Chen. Está diferente, le susurró Margaret a la paramédica, una joven llamada Jessica, que revisaba constantemente las constantes vitales de Lily con creciente preocupación. Algo le pasa. Tiene 34,5 de Xiaoguang.
dijo Jessica en voz baja. Es hipotérmica, pero no está temblando. Debería estar temblando. Te oigo, dijo Lily sin abrir los ojos. No tengo hipotermia. Mi cuerpo se está adaptando. Lleva tiempo. ¿Acostumbrarse a qué, cariño? Margaret acarició el cabello de su hija, notando por primera vez que también lo sentía diferente. Más suave, casi metálico. ¿Qué te pasó? Aprendí, dijo Lily con sencillez. Me enseñaron. Ahora sé cosas que antes desconocía, cosas importantes, cosas que me ayudarán. En el hospital, la doctora Patricia Wheeler, pediatra de guardia, realizó el examen más exhaustivo de su carrera. Examinó cada centímetro de la piel de Lily buscando lesiones, moretones o cualquier signo de trauma. Encontró 3 cosas que la llevaron a llamar a la agente Chen a la sala de reconocimiento, con el rostro pálido. «Mira esto», dijo el doctor Wheeler, iluminando la nuca de Lily con una linterna. Allí, justo debajo de la línea del cabello, había una pequeña marca. Perfectamente circular, de aproximadamente 2 milímetros de diámetro, con patrones geométricos grabados en su interior como un pequeño mandala. ¿Es un tatuaje? El agente Chen se acercó. No lo creo. No parece tinta bajo la piel. Parece... La doctora Wheeler hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Parece que es parte de su piel, como si hubiera crecido allí. Y mire esto. Movió la luz hacia la palma derecha de Lily. Otra marca, esta triangular, con líneas que irradiaban desde el centro. ¿Tenías estas marcas antes, Lily?, preguntó el agente Chen. No, dijo Lily con calma. Son nuevos. Me los dieron para que pudieran encontrarme de nuevo. ¿Quién?, preguntó el doctor Wheeler. ¿Quién te los dio? Los altos, los que viven en el espacio intermedio. Dijeron que soy especial. Dijeron que no hay muchos como yo. Quieren enseñarme más. Margaret, de pie en un rincón de la sala de exámenes, empezó a llorar en silencio. Thomas la abrazó, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir? Lily. El agente Chen acercó una silla y se sentó a la altura de la niña. Necesito que me cuentes exactamente qué pasó, desde que desapareciste hasta ahora. ¿Puedes hacerlo? Lily lo consideró, sus ojos demasiado oscuros estudiando el rostro del agente. Lo intentaré. Pero puede que las palabras no sean las correctas. No tienen palabras para algunas cosas en inglés. Inténtalo de todas formas. Lily respiró profundamente, y cuando habló, lo hizo en un tono monótono que parecía ensayado, como si estuviera recitando una lección aprendida de memoria. Estaba sentada junto a la cerca, dibujando. La luz empezó en los bordes, como cuando cierras los ojos con fuerza y ves colores. Luego se hizo más brillante y empezó el zumbido. El zumbido son ellos hablando, pero no con voces, con frecuencia. Me puse de pie porque quería ver mejor. La señora Patterson miraba hacia otro lado. Todos lo hacían. Fue entonces cuando la luz se volvió muy brillante y no pude ver nada más. Hizo una pausa, frunciendo el ceño en señal de concentración. Entonces estaba en otro lugar. No era una habitación. No era un lugar. Era más bien un no lugar. Vacío, pero no vacío. Frío, pero no frío. Estaban allí. No podía verlos con exactitud, pero sabía que estaban allí. Altos, muy altos, delgados. Ojos que no eran ojos, pero que aún así lo veían todo. La doctora Wheeler lo anotaba todo, con el bolígrafo garabateando en el portapapeles. La agente Chen permanecía completamente inmóvil, apenas respirando. Me dijeron que no tuviera miedo. Dijeron que yo era el elegido. Me mostraron cosas, imágenes en mi mente, números, formas, fórmulas. Dijeron que necesitaba entender cómo se conectan las cosas, cómo se curva el espacio, cómo el tiempo no es lineal como creemos, cómo todo es vibración, frecuencia y patrones. ¿Cuánto tiempo estuviste allí?, preguntó el agente Chen. Lily negó con la cabeza. El tiempo no funcionaba bien. Parecían días, pero también segundos, ambos a la vez. Decían que el tiempo es fluido.
que el pasado y el futuro están sucediendo ahora, pero no podemos verlos porque somos tridimensionales. Entonces, ¿qué pasó? Me trajeron de vuelta. Me pusieron justo donde estaba. Dijeron que volverían cuando estuviera listo para la siguiente lección. Dijeron que tenía trabajo que hacer, que necesitaba escribir lo que me enseñaron, que otras personas tendrían que saberlo. La sala quedó en silencio. El doctor Wheeler había dejado de escribir. La expresión del agente Chen era indescifrable. Margaret sollozaba en silencio sobre el hombro de Thomas. «Lily», dijo el doctor Wheeler con dulzura. A veces, cuando las personas están muy asustadas, su mente crea historias para ayudarles a sobrellevar el trauma. No importa si no recuerdas exactamente lo que pasó. Nadie se enojará contigo por... No me lo estoy inventando, interrumpió Lily, y por primera vez, la emoción se apoderó de su voz. Ira. Sé lo que pasó. Estuve allí, los vi, me tocaron. Levantó las manos mostrando las marcas. Son reales. Las ecuaciones son reales. No miento. Nadie dijo que mintieras, cariño. Thomas avanzó y se arrodilló junto a la mesa de reconocimiento. Solo intentamos entender. No puedes entenderlo, dijo Lily con lágrimas en los ojos. La extraña y distante sensación se desvaneció por un instante, y ella era solo una niña de 9 años, confundida y asustada. Papá, no puedo explicarlo bien, no encuentro palabras, pero fue real, fue real. Entonces empezó a llorar, con fuertes sollozos que estremecieron su pequeño cuerpo. Margaret corrió hacia ella y la abrazó. Y durante unos minutos fue simplemente una madre consolando a su hija, como lo han hecho las madres desde tiempos inmemoriales. Pero las marcas permanecieron. Las ecuaciones permanecieron. Y la inquietante certeza en la voz de Lily permaneció, resonando en las mentes de todos los que la habían oído hablar. A las 8:00 a.m., la noticia se había extendido por Cedar Springs. La noticia del hallazgo de Lily Whitmore debería haber traído alivio, celebración y alegría. En cambio, provocó división. El pueblo se dividió en 2 bandos casi de inmediato y la fractura fue profunda. En la tienda, la señora Peterson discutió con su vecino, Tom Aldrich. Es claramente un trauma, insistió mientras guardaba sus compras con gestos bruscos y furiosos. A esa pobre bebé la secuestró un pervertido. Solo Dios sabe qué le hizo, y se le quebró la cabeza. Ahora se inventa historias de extraterrestres porque es más fácil que afrontar lo que realmente pasó. Entonces, explica las marcas, replicó Tom, con la voz tan alta que los demás compradores se giraron a mirarla. Explica cómo sabe matemáticas que los profesores universitarios no entienden. Explica cómo regresó a ese mismo lugar sin que nadie la viera. No tengo que explicarlo. El FBI lo explicará. Siempre hay una explicación racional. Racional, rió Tom con amargura. ¿Quieres racionalidad? Mi perro no paró de ladrarle al cielo durante 3 noches antes de que esto pasara. Mi televisor se estropeó. El reloj de mi esposa se paró exactamente a las 10:46 y no vuelve a encenderse. Dime que eso es racional. En la iglesia, el reverendo Patterson dio un sermón improvisado sobre los falsos profetas y las artimañas del diablo. El Señor no envía luces al cielo para enseñar a los niños matemáticas blasfemas, bramó desde el púlpito. Esta es una prueba de nuestra fe, la fe de nuestra comunidad, para ver si nos dejamos llevar por el engaño y la falsedad. Pero en el último banco, la anciana señora Henderson le susurró a su amiga: «Mi abuela vio luces como esas. En 1952, sobre las montañas. El gobierno dijo que eran globos meteorológicos, pero la abuela lo sabía lo que veía. Tal vez la niña esté diciendo la verdad». El periódico Cedar Springs Gazette publicó editoriales contradictorias. Uno exigía una investigación exhaustiva sobre las redes de tráfico de personas. El otro exigía al gobierno que divulgara información clasificada sobre fenómenos aéreos no identificados. Margaret y Thomas sintieron la división en cuanto trajeron a Lily a casa.
Algunos vecinos llegaron con guisos y abrazos, con los ojos llenos de lástima. Otros cruzaron la calle para evitarlos, como si lo que le había pasado a Lily pudiera ser contagioso. Las llamadas telefónicas llegaban a todas horas, algunas de apoyo, otras acusatorias. ¿Cómo pudieron permitir que esto pasara?, susurró alguien. ¿Qué clase de padres son? Es obvio que la han entrenado, insistió otro. ¿Quién le metió esas ideas en la cabeza? ¿Perteneces a alguna secta? Thomas colgó el teléfono tras la séptima llamada amenazante. Se sentaron juntos en el sofá, con Lily entre ellos, observándola dibujar más ecuaciones en su cuaderno. Cariño, dijo Margaret con cuidado. ¿Quieres hablar de ello? ¿De lo que pasó? Ya te lo dije, dijo Lily sin levantar la vista. Muchas veces. ¿Por qué nadie me escucha? Estamos escuchando, Lily Bug. Estamos tratando de entender. Lily dejó el lápiz y miró a su madre con ojos que parecían demasiado mayores, demasiado conocedores. Mamá, ¿me crees? Margaret abrió la boca y la cerró. La verdad era que no sabía qué creer. Su parte racional insistía en que Lily había sido raptada, traumatizada y que ahora sufría algún tipo de brote psicótico. Pero su lado maternal, el que conocía a esta niña desde antes de nacer, presentía algo diferente, algo que desafiaba cualquier explicación racional. Creo que algo te pasó, dijo Margaret finalmente. Creo que experimentaste algo que te asustó. Y creo que lo resolveremos juntas. No era exactamente una respuesta, pero pareció satisfacer a Lily. Volvió a sus ecuaciones. 3 días después, la agente Chen llegó a su casa con un maletín y una expresión sombría. Se sentó frente a los Whitmore en la sala y sacó una carpeta gruesa. Necesito mostrarte algo, dijo. Las ecuaciones que escribió Lily. Las enviamos a la NASA, al MIT y a varias otras instituciones de investigación. Han sido analizadas por algunos de los mejores físicos del país. ¿Y? Thomas se inclinó hacia adelante. Son reales. El agente Chen abrió la carpeta y extendió fotocopias del cuaderno de Lily. No solo reales, sino avanzadas. Física teórica de posgrado. Algunas de estas fórmulas describen conceptos que actualmente son solo teóricos: conversión de materia a energía, dilatación del tiempo gravitacional, entrelazamiento cuántico. Incluso existe lo que parece ser una teoría del campo unificado que, según nuestros físicos, podría revolucionar nuestra comprensión del universo. Margaret se sintió débil. Eso no es posible. Tiene 9 años. Ni siquiera ha aprendido fracciones todavía. Lo sé. El agente Chen sacó otro documento. También analizamos las marcas en su piel. No son tatuajes. No son cicatrices. El dermatólogo que consultamos dijo que parecen ser cambios de pigmentación a nivel celular, como marcas de nacimiento, solo que antes no estaban allí. Los patrones son geométricos, con una precisión milimétrica. Y cuando los fotografiamos con luz ultravioleta, brillaron. ¿Brillan?, repitió Thomas. Vaya, pero sí. No sabemos de qué están hechos. La tecnología para crear algo así no existe, que sepamos. El agente Chen cerró la carpeta y los miró directamente. Señor y señora Whitmore, necesito preguntarles esto de nuevo. ¿Ha tenido Lily contacto con alguien que pudiera haberle enseñado matemáticas avanzadas? ¿Algún profesor, tutor o contacto en línea inusual? No, dijo Margaret con firmeza. Jamás. Ni siquiera tenemos computadora. Ella ve PBS Kids y lee libros de la biblioteca. Eso es todo. Entonces no tengo una explicación racional para esto. La agente Chen se puso de pie, caminando hacia la ventana. Mi trabajo es encontrar explicaciones racionales. Secuestro de menores, síndrome de falsa memoria, trastornos psiquiátricos, todo eso lo puedo investigar, pero esto... Hizo un gesto de impotencia. Esto desafía todos mis protocolos. ¿Entonces crees que dice la verdad?, preguntó Thomas. ¿Sobre las luces y los... seres? Creo.
La agente Chen eligió sus palabras con cuidado. Que algo extraordinario le ocurrió a su hija. No puedo decir si fue contacto extraterrestre o algún fenómeno psicológico que aún desconocemos. Pero la evidencia sugiere que Lily experimentó algo que la cambió profundamente. Esa noche, la doctora Eleanor Hartwell hizo una visita a domicilio, algo que ya casi no hacía. Llevó su maletín médico y una botella de vino para Margaret y Thomas. ¿Cómo estás?, preguntó, acomodándose en el sillón mientras Lily trabajaba en sus ecuaciones en la mesa del comedor, a la vista pero fuera del alcance del oído. Estamos, no sé, admitió Margaret. Perdidos, asustados, confundidos. Elige uno. El doctor Hartwell asintió con compasión. He estado pensando en el caso de Lily. En sus pesadillas, las que tenía antes de que esto ocurriera. Las luces, los patrones. Revisé mis notas de sus revisiones del último año. Mencionó haber escuchado sonidos que otros no podían oír al menos 3 veces. Dibujó esos patrones geométricos repetidamente. Una vez me dijo que sentía como si alguien la estuviera observando desde el cielo. ¿Por qué no nos dijiste que esto era serio?, preguntó Thomas. Si creías que algo andaba mal. No pensé que nada estuviera mal, interrumpió la doctora Hartwell. Pensé que era imaginativa, posiblemente propensa a la ansiedad. Consideré TDAH, TOC leve, incluso autismo de alto funcionamiento. Pero nunca consideré... Su voz se fue apagando, señalando vagamente a Lily. ¿Que estaba siendo contactada por extraterrestres? La voz de Margaret sonaba amarga. Que estaba experimentando algo que escapaba a nuestra comprensión, corrigió el doctor Hartwell. Y lo siento, debería haberla tomado más en serio. Lily levantó la vista de su cuaderno. No pasa nada, doctora Hartwell. No podía saberlo. La mayoría de la gente no los oye, solo los especiales. Y yo aún no era lo suficientemente especial. Solo estaban comprobando, asegurándose de que estuviera lista. Los 3 adultos se quedaron paralizados. La doctora Hartwell dejó su copa de vino. Lily, ¿qué quieres decir con eso de revisar? Los sueños no eran sueños, explicó Lily con paciencia. Eran prácticas. Venían por la noche y me mostraban cosas, me enseñaban cosas, a ver si entendía. La mayoría de los niños no pueden. Sus cerebros no están preparados. Pero el mío sí. Así que me tomaron por una enseñanza de verdad, de esas que tienes que presenciar. ¿Y crees que van a volver? El agente Chen, que estaba a punto de irse cuando llegó el doctor Hartwell, regresó a la habitación. Lily asintió con naturalidad. Sí, me lo dijeron, cuando esté lista para el siguiente nivel. Quizás 1 año, quizás menos. Depende de lo rápido que aprenda. Margaret emitió un leve sonido entrecortado. Thomas se tapó la cabeza con las manos. El doctor Hartwell parecía enfermo. La agente Chen sacó su teléfono y tomó nota. Necesitamos instalar vigilancia, dijo el agente Chen en voz baja. Cámaras en la casa y el jardín. Sensores de movimiento. Alguien monitoreando las 24 horas. Si algo vuelve a ocurrir, debemos estar preparados para documentarlo. No, dijo Lily con firmeza. No vendrán si saben que los estás observando. No les gusta que los observen. Por eso solo vienen a buscar a gente especial cuando nadie más puede verlos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Margaret. Lily miró a su madre con infinita paciencia. Porque me lo dijeron, mamá. Me explicaron todas las reglas. ¿Por qué no pueden mostrarse a todo el mundo? ¿Por qué tienen que tener cuidado? ¿Por qué eligen a los niños en lugar de a los adultos? El cerebro de los niños aún es flexible. Podemos aprender nuevas formas de pensar. Los adultos están demasiado estancados en lo que ya saben. La habitación quedó en silencio. Afuera, un perro ladró. Pasó un coche. Ruidos normales de la vida normal en un pueblo normal, solo que ya nada era normal. Nada volvería a ser normal. La agente Chen recogió sus cosas. Estaré en contacto. Mientras tanto, documenten todo. Cualquier cambio en el comportamiento, las habilidades o la apariencia física de Lily, cualquier suceso extraño en la casa,
Y señor Whitmore, se detuvo en la puerta. Sé que esto es abrumador, pero pase lo que pase, no están solos. Vamos a resolverlo. Tras irse, la doctora Harwell se quedó una hora más, sentada en silencio con Margaret y Thomas, mientras Lily llenaba página tras página con ecuaciones que ningún niño de 9 años debería ser capaz de escribir. Finalmente, ella también se marchó, prometiendo volver a verla a diario. Esa noche, después de que Lily se durmiera, abrazada al señor Hopsworth como la niña que todavía era a pesar de todo, Margaret y Thomas se quedaron en la cama, mirando al techo. ¿Le crees?, susurró Margaret. Thomas guardó silencio un buen rato. No quiero, Dios, no quiero. Pero esas ecuaciones, Max, los físicos de la NASA no pueden descifrar ni la mitad. Nuestra hija de 9 años escribió cosas que podrían cambiar la comprensión humana del universo. Así que sí, creo que sí le creo. Margaret se giró de lado, mirándolo en la oscuridad. Tengo miedo. Yo también. ¿Y si se la vuelven a llevar? ¿Y si la próxima vez no la traen de vuelta? Entonces la encontraremos, dijo Thomas con más confianza de la que sentía. No importa a dónde la lleven, no importa lo lejos que esté, la encontraremos. Pero mientras lo decía, se preguntaba, ¿cómo encontrar a alguien que ha sido llevado a un lugar que no existe en el espacio tridimensional? ¿Cómo rescatar a un hijo de seres que pueden detener el tiempo y doblar el espacio como si fuera origami? ¿Cómo luchar contra un enemigo que no se puede ver, tocar ni comprender? No, se dio cuenta. Solo agárrate fuerte y espera que cuando vuelva la luz, traigan a tu hija a casa. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en una surrealista confusión de normalidad, interrumpida por lo extraordinario. Lily regresó a la escuela a pesar de las reservas de Margaret, aunque la asignaron a un aula diferente, lejos del patio donde había desaparecido. Los demás niños la trataban como una celebridad y una paria a partes iguales. Algunos rogaban por ver las marcas en su piel, otros se negaban a sentarse cerca de ella a la hora del almuerzo. Las ecuaciones continuaron. Lily llenó cuaderno tras cuaderno con fórmulas matemáticas que hombres y mujeres adultos con doctorados no podían comprender del todo. El agente Chen las visitaba semanalmente, llevando copias a diversas instituciones de investigación, y siempre regresaba con el mismo informe desconcertado. Las matemáticas eran válidas, revolucionarias y completamente inexplicables. Margaret intentó mantener la rutina. Desayuno a las 7:00, escuela a las 7:45, cena a las 6:00, acostarse a las 8:30, como si la estructura pudiera protegerlos de lo que fuera que viniera. Porque algo se avecinaba. Todos lo sentían, una tensión en el aire como la caída de presión antes de una tormenta. Thomas instaló cerraduras en las ventanas de Lily, aunque sabía que no servían para nada. Si los seres podían hacer desaparecer a un niño de un patio cerrado a plena luz del día, una cerradura no los detendría, pero le hacía sentir que estaba haciendo algo, protegiendo a su familia de alguna manera. La doctora Hartwell venía cada pocos días, supuestamente para revisar la salud de Lily, pero en realidad solo para presenciar lo imposible. Observaba a Lily resolver ecuaciones, la escuchaba explicar conceptos como la superposición cuántica y las ondas gravitacionales, y cada vez se marchaba con un aspecto más preocupado. Es como si se estuviera convirtiendo en otra persona, le confesó el doctor a Margaret una tarde mientras Lily estaba en la escuela. No solo está aprendiendo, sino transformándose. Sus patrones de habla son diferentes, más precisos. Su vocabulario se ha expandido exponencialmente. Ayer usó correctamente la palabra isomorfo en una conversación. ¿Sabes qué significa? Margaret meneó la cabeza. Yo tampoco, admitió el doctor Hartwell. Tuve que buscarlo. Es un término matemático avanzado. Tiene 9 años, Margaret. Esto no es un comportamiento normal en niños superdotados. Es algo completamente distinto. Era el 12 de octubre. Exactamente 24 días después del regreso de Lily, cuando todo cambió nuevamente.
Margaret estaba corrigiendo exámenes en la mesa de la cocina mientras Lily hacía la tarea, aunque tarea ahora significaba estudiar sola un libro de texto de física universitaria que el agente Chen le había traído, ya que las hojas de ejercicios de tercer grado ya no representaban ningún desafío. Thomas estaba en el garaje, su refugio cuando la extrañeza de su vida se volvía insoportable. La primera señal fue el zumbido. Lily levantó la cabeza de golpe, con la mirada perdida. «Están cerca», susurró. La pluma de Margaret se quedó congelada a mitad de palabra. «¿Qué? Están aquí. Puedo oírlos». Lily se levantó, caminando hacia la puerta trasera como una sonámbula. «Quieren ver mi progreso. Quieren saber si estoy lista». «No». Margaret se abalanzó sobre ella y agarró el brazo de Lily. La piel estaba fría otra vez, helada, como la primera noche. «No, no te vas a ninguna parte. Thomas. Thomas». Thomas irrumpió por la puerta del garaje con la llave inglesa todavía en la mano. «¿Qué pasa?» «Dice que están aquí». La voz de Margaret se tornó histérica. «Dice que la quieren». «Thomas, no podemos dejar que se la lleven otra vez». «No podemos». Pero Lily no se resistía. Permaneció completamente inmóvil, con la cabeza inclinada, como si escuchara algo que solo ella podía oír. «No me llevan. Quieren mostrarte. Quieren que lo entiendas. Por eso viene el doctor Hartwell». «¿Qué?» Margaret miró a su alrededor con extrañeza. «Lily, el doctor Hartwell no está...» Sonó el timbre. Los tres se quedaron paralizados. Afuera, por la ventana, vieron el Mercedes plateado de la doctora Hartwell en la entrada. Thomas no lo había oído llegar, lo cual era extraño porque ese coche era peculiar, con un motor ruidoso. Pero allí estaba, y allí estaba la doctora Hartwell, visible a través de la ventana de la puerta, con la mano levantada para tocar el timbre de nuevo. Thomas abrió la puerta lentamente. «Doctor Hartwell. No lo esperábamos». «Lo sé», dijo la doctora, y su voz sonó extraña, inexpresiva, sin emoción. «Pero necesitaba venir. Necesitamos hablar, todos, sobre lo que realmente está pasando». Entró en la casa sin ser invitada, pasando junto a Thomas como si no estuviera. Margaret, instintivamente, acercó a Lily, pero la niña no pareció preocupada. De hecho, sonrió. «Hola, doctor Hartwell. ¿O debería decir hola al que usa al doctor Hartwell?» La doctora se giró y, por un instante, sus ojos quedaron completamente negros. No solo las pupilas, sino todo el ojo, con iris incluido, una oscuridad tan completa que parecía absorber la luz. Luego parpadeó y volvieron a la normalidad, los familiares ojos marrones que habían mirado a Lily desde su nacimiento. «Dios mío», suspiró Thomas apoyándose en la pared. «¿Qué pasa?» «No tengas miedo», dijo la doctora Hartwell, pero no era su voz. No del todo. Había algo más, una resonancia armónica que hacía que las palabras pareciera que provenían de todas partes a la vez. «No estamos aquí para hacerte daño. Estamos aquí para explicarte. Mereces entender en qué se ha convertido tu hija, en qué se convertirá». Margaret apretó más a Lily, pero la niña se soltó con cuidado. «No pasa nada, mamá. Esto es lo que te dije. No pueden mostrarse directamente. Dañaría tu percepción. Así que usan a alguien conocido, alguien en quien confías, para que sea más fácil». «Sal de aquí», gruñó Thomas, levantando la llave inglesa como si fuera un arma. «Sal de aquí del doctor Hartwell ahora mismo, o te juro por Dios». «Thomas, no», dijo Lily, interponiéndose entre ellos. «La lastimarás». El médico estuvo de acuerdo. Se ofreció. Porque ella también quería entender. Sigue ahí dentro, observando, aprendiendo. Solo la están compartiendo un ratito. La cosa con el rostro del doctor Hartwell inclinó la cabeza en un ángulo que los cuellos humanos no deberían alcanzar. «Lily dice la verdad. La que llamas Eleanor quería respuestas. Se las dimos. A cambio, nos permite usar su forma para esta comunicación. Un trato justo». «¿Comunicarnos sobre qué?», preguntó Margaret,
aunque le temblaba la voz. ¿Qué quieres con nuestra hija? ¿Queremos? No queremos nada. Damos. El casi doctor Hartwell se acercó al sofá y se sentó con precisión mecánica. Siéntese. Por favor. Esta explicación requiere tiempo y el cuerpo anfitrión se cansa fácilmente. Se sentaron, porque ¿qué más podían hacer? Lily se acomodó entre sus padres y, por un instante, volvió a ser una niña, buscando consuelo en lo inexplicable. Pero sus ojos albergaban una sabiduría que ningún niño debería poseer. Su especie se encuentra en un umbral, comenzó la entidad, hablando a través de la boca del Dr. Hartwell. Un punto decisivo que determinará si sobreviven al próximo siglo o se autodestruyen. Tienen la inteligencia para dividir el átomo, alcanzar su luna, observar los confines de su universo. Pero les falta la sabiduría para usar estas capacidades sin destruirse mutuamente. ¿Qué tiene esto que ver con Lily?, preguntó Thomas. Todo. Sembramos el universo con conocimiento, con comprensión, no a menudo, no a muchos, solo a aquellos cuyas mentes pueden aceptar lo que ustedes llaman imposible. Niños, por lo general, antes de que el pensamiento rígido de la edad adulta les cierre la percepción. Les enseñamos. Ellos enseñan a otros. Lentamente, a lo largo de generaciones, la comprensión se extiende. Su especie evoluciona. ¿Ya has hecho esto antes? La voz de Margaret era apenas un susurro. Muchas veces, a muchas especies. Tu Einstein, tu Tesla, tu Ramanujan, todos fueron tocados por nosotros en su juventud. Todos vislumbraron los patrones que subyacen a la realidad. La mayoría olvidó, rechazando con su mente adulta lo que su yo infantil sabía. Pero algunos lo recordaron, cambiaron su mundo. Lily habló, con voz baja pero segura. Me lo mostraron. Mientras estuve allí, vi a otros niños de otros tiempos. Un niño de la India que vio el infinito. Una niña de Polonia que comprendió la radiación. Un hombre de Alemania que comprendió que el tiempo y el espacio eran la misma cosa. Todos estaban allí, en el espacio intermedio, aprendiendo. ¿Y qué quieres que haga Lily? Thomas tenía la mandíbula tan apretada que le dolía. ¿Convertirse en una especie de profeta? ¿En maestra? ¿Usarla para manipular a la humanidad? Sin manipulación. Iluminación. La entidad se inclinó hacia adelante, y el rostro del Dr. Hartwell adoptó una expresión casi compasiva. Su hija vivirá una vida normal, en general, crecerá, asistirá a sus escuelas, quizás a sus universidades, aunque la aburran. Parecerá común y corriente para la mayoría, pero cuando llegue el momento, publicará sus ecuaciones, explicará lo que le hemos mostrado, y la humanidad dará otro paso adelante. ¿Y si decimos que no? Margaret acercó a Lily. ¿Y si nos negamos a que uses a nuestra hija para tu experimento? No puedes negar lo que ya ha sucedido. Los ojos prestados de la entidad ahora estaban tristes. El conocimiento ya está en su mente. Las marcas en su piel son permanentes. Ha cambiado, señora Whitmore. Irrevocablemente. Puedes ocultarla, suprimir sus habilidades, fingir que nada de esto ha sucedido. Pero las ecuaciones llegarán. La comprensión crecerá. Nunca volverá a ser la niña que era antes de que la tocáramos. Nos la arrebataste, dijo Thomas. Y ahora su voz se quebró de angustia y rabia. Le robaste 6 horas de su infancia, le metiste cosas en la cabeza que la aterrorizan, que la aíslan de otros niños, que la convierten en un bicho raro. ¿Y te sientas ahí, en el cuerpo de mi amiga, y me dices que esto es un regalo? Sí, dijo la entidad simplemente. También es una carga, lo reconocemos, pero es un regalo. Su hija ayudará a salvar a su especie de sí misma. Ella salvará la brecha entre lo que son y lo que podrían llegar a ser. ¿Acaso no vale la pena sacrificarse? Lily se puso de pie de repente, con su pequeño cuerpo rígido por una ira que igualaba a la de su padre. No les estás contando todo. Lo dices con tono amable, pero no es solo amable. Cuéntales el resto. Cuéntales lo que me contaste.
La entidad con el rostro del Dr. Hartwell se quedó inmóvil. Lily. No, dijo Lily con voz más alta. Merecen saberlo. Cuéntales sobre los demás que se volvieron locos. Cuéntales sobre la chica de Japón que no pudo parar las ecuaciones y pensó que le iba a explotar la cabeza. Cuéntales sobre el chico de Rusia que era tan diferente a todos los demás que se metió en el océano y nunca regresó. Díselo. El silencio cayó como un peso físico. El rostro de Margaret palideció. Thomas parecía estar vomitando. Finalmente, la entidad habló, y por primera vez, había algo parecido al arrepentimiento en su voz prestada. No todas las naves se adaptan con éxito. La mente humana es frágil. Algunas se quiebran bajo el peso del conocimiento. Intentamos elegir con cuidado. Observamos durante años, probando, preparándonos, pero a veces nos equivocamos. A veces el regalo es demasiado para quien lo recibe. ¿Y Lily? La voz de Margaret era apenas audible. ¿Se romperá? No lo sabemos. Ella es fuerte, más fuerte que la mayoría. Pero el futuro no está escrito, ni siquiera para nosotros. Solo podemos darle el conocimiento y esperar que sobreviva. Thomas se levantó de golpe y su silla arañó el suelo. ¡Fuera! ¡Fuera del Dr. Hartwell! ¡Fuera de mi casa y lejos de mi hija! La entidad también se puso de pie, con suavidad, una fluidez inhumana. Dejaremos al anfitrión, pero no podemos alejarnos de Lily. Ahora es nuestra, tanto como tuya. Quizás más. Las marcas nos atan. Cuando esté lista para la siguiente lección, iremos. No puedes detener esto. ¡Mírame!, gruñó Thomas. «Papá, no», le agarró Lily del brazo. «Tienen razón. Lo siento. La conexión es como una línea telefónica siempre abierta. Casi puedo oírlos todo el tiempo, zumbando en mi mente. Bloquearlos sería como bloquear mi propio latido. No puedo. Ahora es parte de mí». La entidad se dirigió hacia la puerta. «Liberamos a la huésped. Recordará esta conversación». Decidió recordar, aunque le advertimos que saberlo podría perturbarla. Ese es su coraje, su regalo para ti. El cuerpo de la doctora Hartwell se tambaleó y, por un instante, pareció que iba a caer. Eleanor Hartwell es una humana extraordinaria. Protégela. Lo que ha visto la cambiará tan seguramente como lo que vio Lily la cambió. Entonces la doctora Hartwell jadeó, tropezó y se habría caído si Thomas no la hubiera sujetado. Sus ojos se aclararon, volviéndose completamente marrones de nuevo, completamente humanos, completamente aterrorizados. «Dios mío», susurró. «Dios mío, ¿qué vi? ¿Qué eran? Thomas, Margaret, ¿qué acabo de experimentar?» La ayudaron a sentarse en el sofá. Temblaba violentamente, con la piel húmeda por la conmoción. Margaret trajo agua mientras Lily, con una madurez que parecía inapropiada para alguien tan joven, tomó la mano del médico. «Está bien, Dr. Hartwell. Al principio es abrumador verlos, sentirlos dentro de usted. Pero estará bien. Su mente es lo suficientemente fuerte». «¿Cómo lo sabes?» El Dr. Hartwell miró a Lily con ojos muy abiertos y asustados. «Porque me lo dijeron. Dijeron que tú también eres especial. No como yo, pero especial. Dijeron que quizá algún día, si quieres, podrían enseñarte también. Pero solo si tú lo decides. No se llevan a adultos contra su voluntad. Es demasiado peligroso». La doctora Hartwell se echó a reír, con un sonido agudo y ligeramente histérico. «¿Elegirlo? ¿Elegir que mi cuerpo se apodere de lo que sean esas cosas? ¿Ver lo que acabo de ver? ¿La inmensidad, el vacío, la absoluta indiferencia cósmica?» Negó con la cabeza violentamente. «No, no, gracias. Viviré perfectamente con mi limitada percepción humana». Pero incluso mientras lo decía, todos pudieron ver la mentira, porque ahora la doctora Hartwell lo sabía. Había visto más allá del velo, solo por un instante, y ese instante la había transformado tanto como a Lily. El conocimiento no podía ser desconocido. La verdad no podía ser ignorada. Permanecieron sentados juntos un largo rato.
4 personas irrevocablemente alteradas por el contacto con algo incomprensible. Afuera, Cedar Springs continuaba su existencia normal, sin percatarse de que en esta modesta casa amarilla de la calle Maple, una niña de 9 años escribía el futuro con ecuaciones. Finalmente, la doctora Hartwell se puso de pie. Debería irme. Necesito pensar en lo que viví, procesarlo de alguna manera. Miró a Lily. ¿Será más fácil alguna vez saber lo que sabemos? ¿Ver lo que hemos visto? No lo sé, admitió Lily. Dijeron que lleva tiempo, que algunos días serán más difíciles que otros, que a veces desearé volver a ser normal, pero que, al final, el regalo vale la pena. Todavía estoy decidiendo si les creo. Tras la salida del médico, los Whitmore permanecieron sentados en un silencio atónito. La casa se sentía diferente ahora, cargada de una energía que no había estado allí antes. O quizás siempre había estado allí, y solo ahora eran conscientes de ella. ¿Qué hacemos?, preguntó Margaret finalmente. ¿Cómo podemos salir adelante? No lo sé, admitió Thomas. No podemos decírselo a nadie. Pensarían que estamos locos. ¡Rayos! Yo creo que sí. Pero esas ecuaciones son reales. Esas marcas son reales. Lo que pasó aquí esta noche fue real. La escuela llamó ayer, dijo Margaret en voz baja. Quieren que evalúen a Lily. Creen que podría tener algún tipo de síndrome del sabio, algo que explica su repentina habilidad matemática. Quieren cambiarla a un programa especial. No, dijo Lily con firmeza. No puedo estar en un programa especial. Necesito mantenerme normal, lo más normal posible. Cuanta más atención reciba, más difícil será. Los demás que se descompusieron, muchos recibieron demasiada atención demasiado rápido. Los abrumaba. Necesito ser la Lily normal, una chica normal que, por casualidad, es muy buena en matemáticas. Pero no lo eres, dijo Thomas con dulzura. Ya no eres la Lily de siempre, cariño. Eres algo más. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas, la primera emoción real que mostraba desde que la entidad abandonó el cuerpo del Dr. Hartwell. Lo sé, y a veces lo odio. Extraño ser normal. Extraño no entender. Todo es tan claro ahora, papá. Tan dolorosamente claro. Veo patrones en todo. La forma en que la gente se mueve, la forma en que la luz se curva, el paso del tiempo. No puedo apagarlo. Es como tener 100 voces en mi cabeza hablando a la vez, mostrándome cosas, explicándome cosas, quiera saberlas o no. Entonces se derrumbó, sollozando contra el pecho de su padre, y por primera vez desde su regreso, volvió a sonar como una niña. Asustada, confundida, solo deseando que la abrazaran y que le dijeran que todo estaría bien. Pero Thomas no podía decirle eso, porque no sabía si era verdad. 3 meses después, la vida se había asentado en una nueva normalidad, aunque normal era un término relativo. Lily seguía llenando cuadernos de ecuaciones, pero había aprendido a disimularlo mejor. En la escuela se equivocaba deliberadamente en los exámenes, procurando mantener un promedio de sobresaliente que no levantara sospechas. En casa hacía su trabajo de verdad. Las ecuaciones sobre las que los científicos de la NASA habían empezado a consultar discretamente. El agente Chen se había convertido en un visitante habitual, trayendo materiales para la educación de Lily y llevándose cuadernos completos. Un pequeño grupo de físicos de Caltech había formado un grupo de estudio no oficial en torno al trabajo de Lily, aunque desconocían que la fuente era una niña de 9 años de Oregón. Pensaban que provenía de algún matemático misterioso que se negaba a ser identificado. Las marcas en la piel de Lily habían dejado de brillar bajo la luz ultravioleta, aunque aún permanecían. Usaba mangas largas y cuellos altos para disimularlas, incluso con el calor. Los demás niños casi habían dejado de preguntar por ellas, aunque a veces aún sentía sus miradas fijas en ella, curiosas y temerosas a partes iguales. La doctora Hartwell también había cambiado. Había empezado a leer libros de física, a asistir a clases en línea, a intentar comprender lo que había experimentado.
Ella y Lily mantenían largas conversaciones, discusiones que superaban con creces las capacidades de Margaret y Thomas sobre mecánica cuántica y espacio multidimensional. La doctora se había convertido menos en una médica y más en una compañera de viaje, alguien que había visto más allá del velo y no podía dejar de verlo. La división en Cedar Springs se había profundizado, pero también se había consolidado. Los creyentes tenían sus teorías, los escépticos las suyas, y la mayoría había acordado discrepar. La vida seguía. Tenía que seguir. Era un martes de enero, frío y despejado, cuando Lily llegó de la escuela con una expresión extraña. Se quedó en la puerta de la cocina, con la mochila aún puesta, y dijo: «Vienen esta noche, de verdad esta vez. Clases completas. Dijeron que estoy lista». A Margaret se le cayó el plato que estaba lavando. Se hizo añicos en el suelo y el agua y el jabón se esparcieron por el linóleo. «¿Qué?» «Esta noche, mientras duermo. Me llevarán de nuevo, pero esta vez por más tiempo. Quizás una semana desde mi perspectiva, pero solo una hora desde la tuya. Dijeron que necesitaba decírtelo para que no te preocuparas, para que entendieras que vuelvo». «No», dijo Margaret, y la palabra salió casi como un grito. «No, no te vas a ninguna parte. Nos mantendremos despiertas, te vigilaremos, te...» «No puedes detenerlos, mamá», dijo Lily con dulzura. «Sabes que no puedes, pero no pasa nada. Esta vez no tengo miedo. Sé qué esperar, y quiero aprender. Quiero entender todo lo que tienen que enseñarme». Esa noche, Margaret y Thomas no durmieron. Se sentaron en sillas junto a la cama de Lily, tomados de la mano, viendo dormir a su hija. Se veía tan tranquila, tan normal, abrazada al señor Hopsworth como lo había hecho desde que tenía 3 años. Por un momento, casi pudieron fingir que nada había cambiado, que seguía siendo su niñita habitual. A las 2:47 a.m. comenzó el zumbido. Al principio, bajo, casi imperceptible, luego cada vez más fuerte. El aire de la habitación empezó a vibrar, como olas de calor en una carretera caliente. Lily abrió los ojos, pero no eran los suyos. Eran negros, completamente negros, sin reflejar nada. «No tengas miedo», dijo con una voz que no era del todo suya. «Volveré pronto, te lo prometo, y cuando regrese, podré mostrarte cosas hermosas. El universo es mucho más de lo que imaginas». La luz llenó la habitación, púrpura y dorada, formando formas geométricas. Margaret intentó levantarse para alcanzar a su hija, pero no pudo moverse. Thomas estaba igualmente paralizado, solo pudo observar cómo Lily flotaba desde la cama, todavía aferrada a su conejo de peluche, con aspecto tranquilo a pesar de lo insoportable que le estaba sucediendo. «Te quiero», resonó la voz de Lily, que parecía provenir de todas partes a la vez. «Dile a papá que lo quiero. Dile a la doctora Harwell que ahora entiendo por qué dijo que sí. Dile a la agente Chen que la ecuación de la página 47 es la clave de todo. Estaré en casa para desayunar». Entonces la luz se intensificó hasta cegar, y cuando se apagó, Lily se había ido. La cama estaba vacía, las sábanas aún calientes. El señor Hopsworth yacía donde ella lo había dejado, con un ojo fijo en el techo. Margaret gritó. Thomas intentó consolarla, pero él también lloraba, con fuertes sollozos que lo sacudían por completo. Su hija se había ido otra vez, llevada a un lugar intermedio, para aprender cosas que podrían salvar a la humanidad o volverla loca. Lo único que podían hacer era esperar. Exactamente una hora después, a las 3:47 a.m., Lily reapareció. Se materializó sentada con las piernas cruzadas en su cama, con el señor Hopsworth en brazos, con aspecto exhausto pero triunfante. Sus ojos volvieron a ser los suyos, castaño oscuro y humanos, aunque parecían albergar galaxias en sus profundidades. «Aprendí muchísimo», susurró mientras Margaret la estrechaba en un abrazo fuerte. «Mamá, vi el nacimiento de las estrellas. Sentí cómo la gravedad curva el espacio. Ahora lo entiendo todo».
Se apartó, mirando a ambos padres con una expresión que era a la vez antigua y joven. Y estoy bien, te lo prometo. Ya no me duele. Saberlo ya no me duele. Ahora soy lo suficientemente fuerte como para aguantarlo. Thomas le tocó la cara con suavidad, comprobando que era real, sólida, que estaba ahí. ¿Qué pasa ahora? Ahora, sonrió Lily, y era su verdadera sonrisa, la sonrisa desdentada que recordaban de antes de que todo esto empezara. Ahora crezco, aprendo cosas normales en la escuela. Tengo amigos, quizá. Vivo una vida normal, casi siempre. Y cuando sea mayor, cuando llegue el momento, compartiré lo que me enseñaron, nos ayudaré a entender, nos ayudaré a sobrevivir. Bostezó, y de repente parecía tener 9 años. Pero primero, necesito dormir. Dormir de verdad, no dormir entre dos lugares. ¿Puedo desayunar panqueques? Llevo días pensando en panqueques. La acostaron, arropándola como lo habían hecho miles de veces. Se durmió casi al instante, con el señor Hopsworth agarrado con fuerza, respirando lenta y regularmente. Una niña normal, durmiendo en una cama normal, en una casa normal, excepto que ya nada era normal. Nada volvería a ser normal. Margaret y Thomas bajaron y prepararon café mientras el sol salía sobre Cedar Springs. No hablaron. No había palabras para describir lo que habían presenciado, lo que habían perdido, en lo que se había convertido su hija. El reloj de la cocina marcaba las 6:15. En un rato sonaría la alarma. Margaret iría a despertar a Lily. Desayunarían panqueques, como le habían pedido. La vida seguiría su curso, día a día, momento a momento. Pero bajo la rutina, bajo la apariencia de normalidad, se estaba produciendo una transformación. No solo en Lily, sino en todos ellos. Habían sido tocados por algo más allá de la comprensión humana, y ese toque los había cambiado para siempre. A las 8:30 a.m., mientras Lily estaba sentada a la mesa de la cocina comiendo sus panqueques y charlando sobre un libro que quería leer, la doctora Hartwell llegó sin avisar. Parecía no haber dormido, con los ojos enrojecidos y angustiados. Lo sentí, dijo sin preámbulos. Anoche, sobre las 2:47, algo pasó. Vinieron a buscarla otra vez, ¿verdad? Lily asintió con la barbilla cubierta de jarabe. Sí, y fue increíble. Me mostraron los confines del universo observable. ¿Sabías que hay más allá de lo que podemos ver? Muchísimo más. Universos anidados dentro de universos como muñecas rusas. Es hermoso, Dr. Hartwell. Aterrador y hermoso. El médico se sentó pesadamente. ¿Y está bien? ¿Sin descansos psicológicos? ¿Sin daño cognitivo? Estoy más que bien, dijo Lily simplemente. Estoy lista, para lo que venga. Sacó un cuaderno nuevo y empezó a escribir, moviendo la mano con precisión y seguridad. Las ecuaciones fluían por la página, fórmulas complejas que describían la naturaleza fundamental de la realidad. Matemáticas que a los científicos les llevaría décadas comprender por completo, si es que alguna vez lo hacían. Margaret observaba trabajar a su hija, esta niña extraña y brillante que había recibido un don y una carga a partes iguales. Thomas estaba de pie detrás de la silla de Lily, con una mano sobre su hombro, aferrándola a esta realidad mientras su mente se perdía en otras cosas. La doctora Hartwell observó, dando testimonio, tal como había acordado hacerlo cuando permitió que esos seres usaran su cuerpo para comunicarse. Y en algún lugar, en el espacio entre los espacios, en el lugar que no era un lugar, inteligencias ancestrales observaban a una niña de 9 años en Oregón llenar cuadernos con los secretos del universo. Habían elegido bien, acordaron. Esta sobreviviría. Esta prosperaría. Esta ayudaría a su especie a dar el siguiente paso evolutivo. Quedaba por ver si la humanidad estaba preparada o no para dar ese paso. Pero Lily Whitmore, de 9 años, marcada por las estrellas, tocada por el infinito, estaba lista. Había visto más allá del velo y había regresado sana. Había recibido un conocimiento que podía salvar su mundo o quebrar su mente.
y había elegido soportarlo con gracia. La historia no había terminado. En muchos sentidos, apenas comenzaba. Pero por ahora, en esta mañana de martes cualquiera en Cedar Springs, Oregón, una niña comía panqueques, escribía ecuaciones y vivía una vida suspendida entre lo mundano y lo milagroso. Y eso, quizás, fue suficiente. 23 años después, la doctora Lily Whitmore se encontraba en un podio del MIT, presentando un artículo que revolucionaría la física teórica. Sus ecuaciones, las mismas que había escrito en sus cuadernos a los 9 años, finalmente eran comprendidas por sus compañeros. Lenta y cuidadosamente, estaba brindando a la humanidad el don del conocimiento que había recibido hacía tanto tiempo. Entre el público estaban sus padres, ya canosos pero aún unidos, aún fuertes. La doctora, Eleanor Hardwell, también estaba allí, tras haber seguido la carrera de Lily con la perspectiva única de quien había visto lo que había más allá. Lily no mencionó cómo había adquirido ese conocimiento. Esa parte de la historia permaneció en secreto. Pero quienes sabían, quienes estuvieron presentes durante esos extraños meses de 1987, lo comprendieron. Vieron las marcas en sus muñecas, apenas visibles sobre su reloj, patrones geométricos que nunca se desvanecían del todo. Observaron cómo a veces, a mitad de frase, la mirada de Lily se perdía en la distancia, como si escuchara algo que solo ella podía oír. El don había sido otorgado, la carga había sido soportada, y la humanidad dio un paso más hacia la comprensión del vasto e incomprensible universo que habitaba. En Cedar Springs, Oregón, en noches despejadas, algunas personas juraban que aún veían luces en el cielo, moradas y doradas, girando en patrones geométricos. Nadie podía asegurar si esas luces eran reales o imaginarias, si venían a llevarse a otros, o simplemente observaban para ver si su experimento había tenido éxito. Pero Lily lo sabía. Siempre sabía cuándo estaban cerca. El zumbido nunca abandonó su mente, un recordatorio constante de aquel día de septiembre en el que fue elegida, transformada, elevada y cargada a partes iguales. Y si has experimentado algo similar, luces inexplicables, conocimiento inesperado, marcas que aparecieron sin motivo. Debes saber que no estás solo. A veces el universo nos toca, nos transforma, nos prepara para un futuro que apenas podemos imaginar. La pregunta no es si ese contacto es real. La pregunta es, ¿qué hacemos con él después? ¿Cómo llevamos el regalo? ¿Cómo soportamos la carga? ¿Cómo elegimos compartir lo que hemos aprendido con un mundo que no siempre está listo para escuchar?